Algo que debemos dejar claro en todo este proceso es que la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que demos fruto. No es opcional en el cristiano no dar fruto. No es algo que si usted quiere o no quiere. Es que el cristiano debe dar fruto y es voluntad de Dios que demos fruto, mucho fruto y más fruto. Así que Juan capítulo 15 versículo 16, Jesús nos habla de esto y nos dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Esto habla de un privilegio, de un honor. No escogió usted a Jesús, sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores lo escogió a usted. No sé si había procesado usted esa información, pero Jesucristo lo escogió a usted. Ahora vamos a ver para qué los escogió. Los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué o les encomendé o les dejé la tarea de que vayan y produzcan frutos duraderos. No solo frutos, sino frutos que perduren en el tiempo. Muchos años de fruto. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea que alguien que da fruto puede y tiene la libertad de pedirle al Padre lo que pidan en su nombre y Él se lo dará. Más de 80 pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento se relacionan directa y estrictamente con dar frutos. Eso sin contar aquellos que hablan de cambio, transformación y edificación en el ministerio de salvación de Jesucristo. Así que el dar fruto es una enseñanza del cristianismo. Es una de las enseñanzas más fuertes, aunque no le hemos dado toda la connotación que corresponde, pero es una de las más fuertes. Tanto que uno de los pasajes más complicados a veces para entender es cuando Jesús se acerca a una higuera y la maldice por no dar fruto. O sea que para Dios es sumamente importante que demos fruto, que las cosas den el fruto que corresponden. Así que Dios en Génesis dio orden para que las cosas que salieran de la tierra produjeran fruto y semilla para seguir produciendo. Así que es importante que nosotros comprendamos esto como iglesia y como cristianos. Mateo capítulo 13 versículo 8, Jesús está explicando la parábola y es lo que hemos explicado hasta ahora. Dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye, ¿cuál es la palabra clave de esta enseñanza? Oír. Muy bien. Oír. Oigan. La palabra del cerca del reino y no la entiende. Ponga esta palabra aquí a un ladito y no la entiende. Ahora les voy a decir por qué. Viene el enemigo y arrebata todo lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con gozo, pero no tiene raíz y dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Todo esto lo hemos revisado y lo hemos analizado por 5 semanas con esta ya. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Así que hay varios elementos en común en la exposición de estas parábolas o estos diferentes terrenos, que recuerden que terreno es igual a corazón y corazón es igual a persona. Esa es la simbología en la parábola. Así que lo que sucede en cada uno de ellos tiene elementos en común. Primero, todos oyeron la parábola. Todos oyeron la predicación que Jesús había dado anteriormente. Solo que unos se quedaron y le dijeron: Jesús, explícanos por qué hablas en parábolas y qué significa esta parábola. Así como hoy hay muchos aquí que de pronto no tendrán mucho interés en la palabra, hay algunos que sí tendrán mucho interés. Así es como funciona el mundo. Así que el elemento común es que todos oyeron. Pero en estos 3 también hay otro elemento común, que ninguno de los 3 dio fruto. Todos oyeron, pero tampoco todos tuvieron fruto. Así que es importante entender que el desarrollo de una semilla requiere un proceso. La semilla cae en la tierra, comienza a germinar, comienza a echar raíces, salen las raíces, se fortalecen en la tierra, sale el tallo crece y vienen los frutos.
es un proceso que todo cristiano tiene que pasar. Así que vamos a aprender los diferentes procesos, o hemos venido aprendiendo de los diferentes procesos que cada uno de estos terrenos o esta semilla tuvo en cada uno de estos terrenos. Para los nuevos creyentes, para las personas que hoy nos acompañan y que oyen por primera vez una predicación, para usted le tengo un lindo mensaje. Usted está iniciando el mejor de todos los procesos de su vida, que le permitirá disfrutar de la vida eterna y conocer al Dios Todopoderoso. Y a los que tenemos muchos años de crecer, esta enseñanza o de ser cristianos, esta enseñanza es para su desarrollo personal, para su crecimiento y para que comience a dar o comience o siga dando buenos frutos. Así que Jesús en Mateo 13, capítulo 8, narra el próximo terreno. Pero las semillas que cayeron en buen terreno son el terreno en el que se dio una cosecha que rindió al 30, al 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. O sea, ponga mucha atención lo que acaba de decir. Hasta aquí Jesús, como en toda la dinámica de la parábola, él la cuenta, pero no dice por qué. Así que ahora contó que una semilla cayó en un terreno que dio 30, 60 y al 100%. Pero no dice por qué este terreno o esta semilla pudo germinar de esta manera y dar estos frutos. Así que tenemos que ir un poquito más abajo en el texto y Jesús le explica. Capítulo 13, versículo 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra. ¿Qué habían hecho todos los demás? La oyeron. Pero aquí aparece el gran elemento diferenciador con todos los demás. Y la entiende. ¿Se acuerdan cuando comencé a leer antes que dijo, y no la entendió? Este sí la entiende. Y aquí entender en el sentido del hebreo o del griego, tiene que ver a alguien con que, no termina el texto. Y no la entiende, este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Así que la palabra clave aquí de este pasaje es entendió, comprendió. Y el significado de esta palabra es alguien que la creyó, que captó el sentido, que razonó, que atesoró, que guardó y que procesó correctamente. Este es el sentido de esa palabra que está ahí. O sea, imagínense todo lo que significa procesar esa información. Pero en hebreo la palabra entender tiene que ver con separar o distinguir. O sea que fue alguien que creyó, que captó, que razonó, que atesoró, que guardó, que procesó y supo separar y distinguir la enseñanza que Jesús le estaba dando a su vida. Logró separar la información de este mundo y tomó la información que Jesús le estaba dando, la separó y le dio un proceso correcto, adecuado e individual. Y por eso es que este terreno dio fruto, a diferencia de los demás que solo oyeron la palabra. Así que la Biblia dice claramente, y Jesús nos enseña, que no es simplemente no solo es oír. No solo es oír, hay que entenderla para que el proceso se da. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice así: por tanto, todo el que oye estas palabras, otra vez, oír, y las pone en práctica, entender. Usted solo va a poner en práctica lo que usted entiende, lo que usted cree. Lo que usted no entiende y no cree, no está interesado en ponerlo en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y no voy a seguir con todo el texto porque no voy a enseñar de eso. Es solo que Jesús está diciendo: el que oye esta palabra y la complementa con entendimiento y puesta en práctica. Así que usted y yo podemos estar cientos de años sentados en una silla oyendo la palabra de Dios, pero no necesariamente la vamos a poner en práctica o la vamos a entender. Porque para ponerla en práctica y entenderla hay que tener una dinámica de deseo que ahora les voy a explicar. Romanos 2:13 dice: porque Dios no considera justos a los que oyen la ley,
sino a los que la cumplen. Otra vez, complemento perfecto. La oyen y la cumplen. La oyen y la obedecen. La oyen y la ponen en práctica. Ese oír siempre va acompañado de acción con respecto a lo que se escucha. Así que la diferencia entre este terreno y los demás fue que le añadió este elemento: entender, poner en práctica, guardar. La Nueva Traducción Viviente dice de este mismo pasaje de Romanos 2:13: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante los ojos de Dios. Así que está claro, yo creo que no nos podemos quedar en oír. Cada uno de nosotros tiene que generar, por así decirlo, un paso más, dar un paso más y buscar el entendimiento, la comprensión de las Escrituras, un deseo profundo que tiene que nacer en nuestro corazón. Recuerden que Jesús empieza a explicar esta parábola a los discípulos y a los que habían creído, porque le dijeron: explícanos, queremos conocer más. O sea que Jesús pudo haberse quedado en la narración de la parábola y haberse ido si todo el mundo se va para la casa, porque Jesús no tenía, digamos, en sus planes explicarla, sino que cada uno la procesara. Pero hubo un grupo de gente que dijo: yo sí quiero aprender, yo sí quiero entender, yo sí quiero ponerla en práctica. Así que Jesús, explícanoslas, por favor. Y Jesús lo hace. Gracias a Dios que estos que pidieron que se les explicara, nosotros estamos entendiendo dicha parábola. Pero quiero agregar un balance a esta enseñanza importante. Cualquiera de nosotros podría llegar al reino de los cielos un día, o al juicio, al día del juicio, y decirle: Señor, yo tengo una quejilla por ahí para ver si me libro de esta. Y le dice el Señor: mande usted. Y le dice: yo creo que yo tuve una desventaja con respecto al terreno productivo. Dígame. Porque yo tuve un contexto religioso, tuve un contexto emocional, tuve un contexto familiar que hizo que yo fuera una persona dura, como ese primer terreno donde la semilla ni siquiera penetró, saltó y se lo comieron los pájaros. Y otro pudo haber llegado y haber dicho: Señor, yo no era tan duro como el primero, mi tierra era más suavecita, pero habían piedras en el terreno. Esas piedras no las puse yo, ahí estaban mi papá, mi mamá, mis amigos, la vida, los dolores y las penurias, y no me explicaron bien. Pero el cuarto lleva todas las de ganar, porque es un terreno maravilloso. Y otro apareció y dijo: yo le puse un poquito más que los dos anteriores. La semilla cayó, yo fui un terreno donde la tierra, donde la semilla echó raíces y salió y comenzó a crecer. Pero ¿qué culpa tengo yo de que hayan espinas a la salida? Y apareció el cuarto y dijo: señores, yo empecé siendo un terreno duro. Yo empecé como ustedes, pero volví al otro domingo, me inscribí en un discipulado, comencé a leer las Escrituras, comencé a orar y le dije: Señor, soy un terreno duro, no entiendo qué está pasando, pero necesito que trabajes en mí. Y mi terreno duro se convirtió en un terreno pedregoso. Y seguí orando y le dije al poder del Espíritu Santo que metiera su mano sobre mí y en mí y arrancara todas las piedras y me hiciera un terreno que fuera muy productivo. Y después me convertí en un terreno que creció y se desarrolló, pero me encontré espinas, y cuando fui para arriba le dije: Señor, quita estas espinas porque no quiero que impidan el crecimiento que tengo contigo, y me convertí en este terreno. Todos hemos sido un terreno duro. Nadie nació suavecitico, nadie. A mi mamá le costó 17 años convencerme. Durito, durito, durito. Pero la oración de alguien y el deseo después por conocer al Señor hizo que nuestro corazón o mi corazón cambiara. Así que yo creo que ninguno de nosotros va a tener una excusa para decir: es que este último terreno nos llevaba delantera, sino que hizo el esfuerzo y amaba lo que Dios tenía para él.
Lo que hicieron los tres primeros fue que no quisieron seguir el proceso. Se devolvieron con el primer pero, con el primer escaño, con la primera barrera. Este cuarto terreno es un terreno que avanzó, creció y luchó para ser un buen terreno. Porque de lo contrario estaríamos algunos en desventaja en relación a creer la palabra de Dios. Y el Señor dice que todos tenemos la misma oportunidad. La razón es muy sencilla. Todos la oyeron. O sea que todos tenían la misma posibilidad y probabilidad de lograrlo. Así que lo dejo claro, porque entonces nosotros no luchamos. Mire qué interesante, ponemos un negocio y todos luchamos por ese negocio. Queremos sacarlo adelante, queremos que salga bien y trabajamos sábados y domingos y hasta las 12 de la noche. Dicen que cuando uno tiene un empleo común, ordinario, con un horario determinado, trabaja a tiempo completo, y cuando tiene su propio negocio trabaja a tiempo y medio. Así que hay que trabajar para tener un buen negocio. Pero ninguno de nosotros cierra la primera semana porque no se vendió mucho. Sabe que requiere de un proceso y una dinámica y mercadeo y esfuerzo y trabajo y dinámica para sacar el negocio. También sucede con los ejercicios, que todo el mundo sabe que va al gimnasio y el primer día sale más aporreado, ¿verdad? Pero vuelve al día siguiente y sigue adelante y va creando una condición física, etcétera, etcétera. También los estudios, empezamos, se vuelve complicado, pero se sigue adelante y se gradúa uno. O cuando uno ve a la chiquilla que le gusta, le pone el ojo, y donde pone el ojo, pone la bala. Ayer en el sábado estaba una parejilla que quiero mucho, y un día se nos acercó y nos dice: don Ale, doña Flora, voy por esa. Y yo dije: este mae me ha quedado pobrecito, pero yo no le dije nada, le dije: y éntrele. Y me dice: va a ver cómo yo le conquisto. Y comenzó aquel chaval a bretearla. Viera qué bien la breteó. Oiga, y era regalito y llamadita y ya tiene 2 años y medio jalar. Y yo dije: no le va a llegar. Estaban ahí ayer sentados y se morían de risa porque les he contado esto. Si lucháramos tanto por algo como luchamos por esas cosas, seríamos un terreno maravilloso. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Ustedes creen que este terreno, recuerden que terreno es igual a corazón, estaba listo para ser productivo? ¿Lo creen? ¿O él se preparó y le pidió a Dios para hacer un buen terreno para ser productivo? Él lo pidió. Él estaba diciendo: Señor, mi corazón necesita ser limpiado, mi corazón necesita de ti, yo quiero ser un buen terreno para tu semilla, así que crea un corazón nuevo. Esto es un corazón que antes era duro y pasó a pedregoso. Antes era pedregoso, echó raíces, se encontró con las espinas, y cuando superó las espinas pasó a ser un terreno productivo. Cada vez que superaba uno más, decía: Señor, haz un corazón nuevo en mí para yo poder ser un lugar donde caiga tu semilla. Un deseo de transformación, de cambio, de búsqueda incesante por la presencia de Dios en su vida. Así que cada uno de nosotros puede y debe ser un buen terreno, porque Dios se ha comprometido con nosotros a traer transformación a nuestras vidas. Haré de ellos un pueblo que cambie un corazón de carne, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Así que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, aunque no sé si todos tenemos el mismo deseo para lograrlo. ¿Qué es fruto? Yo creo que no debemos quedarnos muchos aquí. Todo el mundo sabe lo que es un fruto, pero voy a dar algunas definiciones muy rápido. Es el resultado de algo. Un rendimiento, una consecuencia, un provecho, una obra, o un mango, o una naranja. Eso es un fruto, es algo que sale para ser disfrutado o aprovechado. Pero desde el punto de vista espiritual tiene una connotación adicional. Bíblicamente, fruto es el resultado lógico de una semilla perfecta, como es la palabra de Dios, que cae en un buen terreno y da frutos. Pero esos frutos
se relacionan con la transformación, con un cambio, con una nueva conducta, con una forma de vida nueva, con una forma de vida regenerada. Así que los frutos del cristiano es consecuencia de haber creído en la palabra o haberla oído y haberla puesto en práctica. Tiene que ver con hechos, es una respuesta de cada uno de nosotros al llamado de Jesús a través de su palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría y comprensión espiritual. Ore eso, pida eso siempre. Para que vivan, sabiduría y comprensión, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica, o sea, todo lo anterior implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. O sea que todo eso que está diciendo que tenemos que hacer es para dar fruto de buenas obras. Y no solo buenas obras con los pobres y con los necesitados. Esto tiene que ser con un buen hacer, con un buen caminar, con unas buenas obras diarias, no solo para con los necesitados, sino todo lo contrario, con todos los que nos rodean, incluyéndolos a ellos. Así que Dios quiere que nosotros demos frutos y esto implica transformación y cambio. En la Biblia encontramos obras de la carne o frutos de la carne. En Gálatas capítulo 5 está eso, no los vamos a estudiar. Los frutos de la fe, que son todos esos frutos que vienen de oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu lo vamos a estudiar la semana que viene, solo ese pasaje donde aparece el fruto del Espíritu, para estudiar lo que viene con él y ministrar la presencia del Espíritu Santo ese día. Mateo capítulo 7 versículo 15 dice: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. O sea que el cristiano o la cristiana son reconocidos y conocidos por sus frutos. No hay otra forma de reconocerlos o conocerlos. No pueden haber cristianos sin frutos, porque el fruto es lo que identifica al cristiano o al no cristiano, porque sus frutos son antagónicos. O sea que por los frutos de alguien usted lo conocerá, no para juzgarlo, solo para identificar los frutos. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los cardos? Del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Es sencillo. Yo tengo un lotecillo ahí por San Mateo. Y hay un montón de aguacates sembrados. Y con los años, tenía como 5 años de tenerlo. Y un día le digo al que lo cuida: córtelos, son como 25. Le digo, porque esos árboles se consumen todos los años. Que abono, que chapia, que poda, que esto. Y yo no me he comido ni un guacamole de esa vara. Así que mejor agárrelos y córtelos, y porque están quitando campo. Y me dice: don Ale, hagamos una cosa, deme un chancecito para el otro año, yo los voy a chinear, yo me hago responsable de eso. Yo estaba ahí en medio lote, como que me oyeron los bandidos, ¿verdad? Porque el otro año tiraron como 4 sacos, ¿verdad? Pero hasta ese momento yo no podía decir que esos árboles fueran árboles buenos, porque eran árboles malos, porque no daban fruto. Por más que yo quise, qué árbol más bueno, ¿verdad? Por más misericordioso que yo fuera, ay, qué lindos son, ¿verdad? Qué montón de sombra dan. Quiere sombra, compre un toldo, pero un árbol no. Así que nosotros seremos identificados y conocidos por nuestros frutos. ¿Por cuáles frutos? Así que dice: un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Eso es lógica pura.
Todo el árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, como este ejemplo de la finquilla ese que tengo, el lote. Si no sirve, córtelo. No está diciendo que se van para el infierno, está diciendo que eso es lo que sucede con un palo que no da fruto. Y termina otra vez diciendo, así que por sus frutos los conocerán. Usted y yo seremos conocidos por nuestros frutos. No hay frutos espías. Usted llega y ¿dónde están sus frutos? No, es que los míos no se ven, porque soy como Bond, James Bond. No. Vaya, cuéntele ese cuento allá a los que están en la escuela dominical, a los chiquillos. Y si les va a contar ese cuento, no lo dejo entrar porque es mentiras. Así que necesitamos entender que la vida del cristiano es para producir frutos. Y esta parábola, que es según Marcos, la primera parábola que cuenta Jesús, no sé si se acuerdan, y les dice, si no entienden esta parábola, dijo Jesús, ¿cómo entenderán todas las demás? ¿Cómo comprenderán todas las demás si no entienden esta? Y esta empieza enseñándonos que el cristiano es una persona de frutos y de buenos frutos y que debe dar frutos. Mateo capítulo 3 versículo 8 dice, produzcan o den frutos que demuestren arrepentimiento o den frutos dignos de arrepentimiento. Hay frutos que son propios del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un cambio de vida, es una transformación. Es metanoia, es voy para allá, ahora voy para acá, antes iba para arriba, ahora voy para abajo, antes comía lo de este mundo, ahora como lo de este mundo, antes me comportaba como este lado, ahora me comporto como este lado, antes no alababa, antes no adoraba, ahora cambio mi vida, hay un cambio de conducta. Todo el mundo reconoce que en usted ha caído una buena semilla y que está produciendo un buen fruto, no hay de otra. No hay de otra, no hay forma de acomodarlo sin frutos. Hay una parte que da el Espíritu, que es la que vamos a enseñar la próxima semana, que es el fruto del Espíritu. Pero hay una parte que le toca a usted y a mí, que nos toca. Dice Efesios capítulo 4 versículo 28. Dejando, por lo tanto, dejando. ¿Quién lo deja? ¿Quién? A ver, quiero oírlos. ¿Quién? Nosotros. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, enojaditos poquitito, así chiquitito, no pierda la calma, no maldiga, no diga malas palabras, no ofenda, no maltrate, no agrede. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Esto es para los matrimonios o para los amigos o para los papás con los hijos, etcétera. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje con las manitas honradamente para tener con qué compartir a los necesitados. Evite toda conversación obscena, vulgar, corrupta. Por el contrario, o sea, hagan todo lo contrario de lo que acaba de decir. Que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agraven al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, o sea, en lugar de, sean bondadosos y compasivos unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nosotros tenemos que producir frutos. La semilla es buena porque es la palabra de Dios. El fruto, el terreno, es su corazón. Y cada uno decide qué clase de terreno quiere ser. Está en sus manos. No está en las manos de Dios. Ya Dios expresó su deseo de que diéramos frutos. Y nos ha dado todo lo necesario para dar fruto. Abono, nos ha dado la dirección del Espíritu Santo, nos ha llevado la revelación de la palabra, nos ha fortalecido en tiempos de debilidad. Dice que pidamos sabiduría y entendimiento espiritual para saber cómo vamos a caminar. Pero está en nosotros, está en usted, qué quiere hacer de su vida. No está en manos de Dios. Ahora hay otro elemento que quiero agregar también. Aclaré un poco acerca de aclaré lo de los terrenos, que algunos pudieron haber considerado que tenía ventaja el cuarto sobre los tres primeros. Pero miren qué interesante, también dice esta palabra que dio cosecha al 30, al 60 y al 100.
Ahora, algunos podrían decir, bueno, es que yo nací para tener el 30. Y hay otros que nacieron para el 60. Y hay otros que nacieron para el 100. Pudiera ser que sí. Pudiera ser que hay algunos que son mejores administradores, porque esto también se relaciona con la parábola de los talentos, donde dice que el Señor le dio 5 talentos a uno y trajo los 5 que tenía más 5 más y trajo el ¿qué? ¿Qué porcentaje trajo? ¿El cuánto? El 100%, ¿no? Eso fue, le dio 5. A otro le dio 2 y trajo 2 más. ¿Qué fue el porcentaje que trajo? El 100%. Ok, así que ambos trajeron el 100%. Solo que en números absolutos no, porque a cada uno se le fue dado menos. Y el que se le dio 1, trajo 1. ¿Y qué le hicieron? Se lo quitaron. Y se lo dieron al mejor administrador de todos, al que tenía 10. ¿Ok? Ahora, según nuestras capacidades, todos vamos a producir un poco más o un poco menos. Pero esto mal entendido, podrían algunos vivillos o vivillas escudarse y decir, bueno, aquel da más que yo, pero es que yo soy de los 30. Y con eso quedamos bien. ¿Les parece el argumento? Falso. Según la palabra de Dios, cuando nosotros producimos más, se nos da más. Así que el que produjo 30, empezó con 30 y un día terminó con 100. Porque nuevamente volvemos a los procesos. Mírelo aquí. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero la rama que da fruto, la poda, ¿para qué? Para que dé más fruto todavía. Cuando usted da fruto, el Señor quiere que dé más fruto, porque entre más fruto dé usted, quiere decir que usted es un mejor administrador y tiene más deseo de producir más fruto. ¿Me van siguiendo? O sea que cuando llegó a 30, el de 30, si quería seguir, Dios le daría más. Y Dios se compromete con podar a aquellos que quieren alcanzar el 100%. O sea, el 30 es un lugar no solo de capacidad, sino de deseo. Ese es mi criterio. Porque según este pasaje, cuando usted da fruto, el Señor lo poda para que dé más fruto. Ayer en la tarde se me acercó una muchacha y me dice, don Alejandro, estoy disfrutando esta serie como nunca, porque soy ingeniera agrónoma. Así que cada vez que usted habla de la semilla y que la raíz y que los procesos, dice, yo lo entiendo también, dice. Y quiero decirle algo que tal vez usted podría agregar, así que yo lo quiero agregar. No solo se poda un árbol para que produzca más, sino que podamos los árboles cuando queremos darle la forma correcta. Y me gustó eso. Así que Dios nos poda no solo para que seamos más productivos, sino para que tengamos la forma que Él desea según su propósito. Así que el Señor dice, si llegas a 30 y quieres más y quieres 60, yo me comprometo con tu crecimiento. Esto es maravilloso. Y si quieres y llegas a 60 y quieres más, yo me comprometo a llevarte a 100. De tal manera que el 30 o el 60 es un asunto de comodidad, porque Dios tiene un compromiso para llevarnos a 100. Es un Dios de 100 siempre. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Esta relación de fruto está con la limpieza de la palabra, con la semilla. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así que nosotros tenemos aquí un panorama entonces. Uno de estos terrenos, una de estas personas dijo, no me voy a quedar escuchando. Yo quiero dar un paso más. Y yo quiero entender. Porque quiero entender, porque cuando entienda correctamente, también pondré en práctica correctamente. Es un proceso, es una secuencia.
Así que este último terreno tuvo que luchar posiblemente contra sí mismo por ser un terreno duro, y después un terreno pedregoso, y después un terreno con espinas. Pero cuando llegó a ser el terreno que Dios quería, la bendita palabra de Dios cayó en ese terreno, y sus frutos fueron abundantes y extraordinarios. Le voy a contar algo. Los frutos hacen el árbol más bello. Cuando usted llega a un lugar y ve un árbol lleno de frutos, frondoso, y todos los demás no lo tienen, usted dice: qué árbol más extraordinario. Así es la vida del cristiano. Cuando brotan sus frutos, aún los que no creen en Cristo dirán: qué árbol más extraordinario. ¿Quién habrá puesto la semilla? ¿Y quién será el agricultor? Y usted podrá decirle: esto lo hizo el Señor. Un árbol no da frutos para sí mismo. Un árbol da fruto para los demás, para lo que los demás se alimenten y se disfruten. Usted nunca ha visto un árbol de mango comiéndose un mango, ¿ah? Sería un poco raro. El árbol da el fruto para que los demás disfruten de su semilla. Y cada fruto que da tiene otra semilla, para que esa semilla que alguien se come se la lleve a otro lugar y se den muchos frutos y muchas semillas por todo el mundo. El Señor te llama y te dice hoy: ¿hasta dónde quieres llegar? Porque yo llegaré hasta donde tú llegues, pero si tú quieres seguir, yo me comprometo a darte crecimiento, desarrollo, visión espiritual, entendimiento espiritual, para que puedas seguir dando más frutos. Necesitamos comprender que esa es la voluntad de Dios, y esa es la voluntad para tu vida. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero que le preguntes al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? Porque tú fuiste enviado para enseñarme todas las cosas y para recordármelas. Así que yo necesito que me hables. Dime qué me estás diciendo, hacia dónde me estás llevando, cuál es mi condición, porque tú no me vas a engañar, Espíritu de Dios. Tú serás honesto conmigo. Hasta aquí he dado algunos frutos, tal vez has dado el 30, pero si tú le dices hoy al Señor: yo quiero el 60 para seguir al 100, el Señor te escucha, porque esta es su voluntad. Dígale: Señor, yo quiero ser reconocido por mis frutos, por mis buenos frutos. Yo quiero que cuando me vean caminar, cuando me vean mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis parientes, mis papás, mi mamá, mis hermanos, en el trabajo, digan: qué buen árbol. Yo deseo comer de esos frutos. Son frutos de eternidad. Así que dígale: Señor, yo quiero dar más fruto. Pero no lo diga porque yo lo estoy guiando en esta oración o en este tiempo de reflexión. Si lo quieres, dilo, y el Señor te va a escuchar. Es una oración conforme a su voluntad. Este mundo necesita gente que tenga frutos. Está demasiado mal y solo frutos malos hay. Y los cristianos que caminamos por este mundo tenemos un fruto donde la gente puede comer para vivir eternamente. Tómese un tiempo ahora con el Señor y dígale: Señor, trae sobre mí convicción de que tengo que crecer, de que tengo que desarrollarme, de que tengo que multiplicarme, que no puedo seguir donde estaba, que necesito avanzar, que necesito caminar, que necesito alcanzar los niveles que tú quieres de espiritualidad para dar los frutos que corresponden.